no voy a hablar de historia, pero sí voy a hablar de la época de cambio que ha tenido el proceso gerencial. Si bien es cierto, nosotros hemos sido herederos de una concepción y de unas teorías taylorianas y fayolianas que nos han dejado en nuestras organizaciones modos, comportamientos, nos han dejado formas de procesar, estrategias, nos ha dejado el manejo de una gran certidumbre. Son conceptos traídos que siguen estando de boga. Fíjense en esa lámina, la palabra crisis, tiempos difíciles, no se sabe qué va a pasar, si hay cambio o no. Son palabras que muchas veces se presentan cuando nosotros estamos ante una reestructuración. Nosotros vemos nada más si asociamos la palabra incertidumbre con la palabra transformación o con la palabra simplemente intervención organizacional. Pero nosotros también conocimos a un señor llamado Carl Lewis que nos habla de las fuerzas restrictivas y las fuerzas impulsoras. Esas teorías, de alguna manera, nos ayudaron a desarrollar de manera productiva las organizaciones. Esa transición de esa visión cientificista de la administración tayloriana nos permitió manejar de manera los procesos de organización, de preparación, de ejecución y de control dentro de la organización. Maximizar la eficiencia, la productividad, la rentabilidad, y esa manera cientificista, mecanicista y lineal de ver la gerencia es lo que inclusive en muchas organizaciones es lo que se sigue desarrollando y se sigue manejando dentro de nuestras estructuras. ¿Qué va a pasar en esta presentación? Yo les voy a mostrar un poco lo que ha sido la gerencia hasta el momento, luego cómo está la organización, cómo el gerente ve la visión global, y después entramos en las 4 claves, porque el tema de la incertidumbre no es fácil en términos teóricos. Estamos hablando de un enfoque epistemológico de la posmodernidad. Estamos hablando de un término que si bien no es tan reciente, porque lo estamos viendo, es un tema que proviene de la física. Ahora bien, volviendo al tema de la administración científica, de cómo se dio el trabajo, en su momento, que era el trabajo, era capital y mano de obra, eso nos llevó a tener una conciencia de la gerencia racionalista, determinista, propio de un concepto racional de cómo llevar la gerencia. Pero, si bien ese gerente se desenvuelve en una organización, y para que podamos entender la función gerencial, tenemos de alguna manera que entender qué tipo de organización él va a dirigir, o que ha dirigido en tiempos, desde el tiempo del siglo pasado. Hemos encontrado que las organizaciones, desde el punto de vista estructural, están diseñadas de manera. Muchas organizaciones, esta visión, ¿aló? Esta visión por favor, apaguemos toda la cámara para que podamos tener una mejor conectividad y así podamos escucharnos. Piramidal. Esta gerencia, vamos a decir, una gerencia cientificista, también pudiéramos llamarlo dentro de un proceso paradigmático positivista, funcional, racionalista, y donde la productividad en masa era lo importante. Recuerden que tras en 1800, tras la era de la revolución industrial, se generan muchísimas invenciones como la máquina de vapor, como el telégrafo, el bombillo. Tantas invenciones generaron un mayor desarrollo en esa era. Sin embargo, eso también condujo a que los procesos administrativos también cambiaran.
Y entonces, ¿qué ocurre con esa era? No todo quedó allí. Las mismas desarrollos tecnológicos, las mismas innovaciones, fueron, esas invenciones generaron más desarrollo tecnológico. Y en nuestros tiempos, desde el siglo pasado hasta nuestros tiempos, ha habido una transición de ese paradigma, sobre todo por el proceso teórico. Nuevas teorías, ya pasamos hacia teorías más humanistas, la teoría de la burocracia de Weber, la teoría, hay tantas teorías como la de Elton Mayo, que son teorías más humanistas, y empezamos a entender que esa B se puede invertir y esa pirámide se puede invertir. Pero sigue habiendo una idea de que la sociedad y la organización se considera como parte de la ciencia, a la que le debemos un diagnóstico, debemos ver al jefe como aquel que ocupa un lugar jerárquico dentro de la organización, pero con muy poca todavía interrelación. Esas prácticas hasta el momento sirvieron para un proceso de rentabilidad de la organización, sirvió para un proceso de empuje, de un desarrollo y de un progreso de las organizaciones en sus tiempos. Pero visto de otra forma, la organización pasa a ser prácticamente como una unidad dinámica que no es pasiva, es una organización social, es una organización que permite la interacción con el resto de las sociedades, con el resto de las organizaciones. Este paradigma fue evolucionando y hoy les traigo una lámina que es prácticamente una red. Es una lámina, es una red adaptable, pareciera que es una red como, vamos a verla como un gran tejido, como una red que teje una araña. Esta red es la forma que va avanzando el paradigma. El paradigma no queda solamente como una visión cientificista. Fíjense, así como en ese momento Taylor y Fayol hicieron su trabajo, un salto cuántico en las organizaciones que dirige a este gerente. ¿Qué ocurrió en este nuevo paradigma que le llamamos el nuevo paradigma de la posmodernidad de las organizaciones? Qué bueno que sencillamente también tiene sus grandes influencias. Estas influencias son básicamente de la física, de la matemática, de la astronomía, de la física cuántica. Señores como por ejemplo Max Planck, que en su momento expresaron una frase, que es una frase que vino a cambiar prácticamente el mundo de la ciencia, que es que el todo es la suma de las partes. Y que él nos decía desde la física, y fíjese, para poder entender el término incertidumbre dentro de un contexto gerencial, debemos entender primero en la física, porque la física nos presta su concepto, nos regala un concepto que si bien nos guía, es difícil predecir un proceso energético porque está a su vez generado por muchas partículas y que es muy difícil. Alesia, se te perdió el audio. Que tener probabilidad de que... ¿Aló? Se te había perdido el audio, para que retrocedas un poco. Ok. Entonces, un concepto importantísimo, que es el concepto cuántica, de la mecánica cuántica. Este señor Max Planck, que gana premio Nobel de física en 1918, él ya estudiando inclusive a Einstein, él dice que bueno, que estamos hechos de cuantos. Entonces, ¿cómo es eso? Posterior a él hay un señor que se llama Werner Heisenberg, que fue el mismo que hizo la bomba atómica, con ideas de Einstein. Este señor también no. Alesia,
Te recomiendo que también, lamentablemente, apagues tu video para poder que se te escuche mejor, porque al parecer la conectividad no está siendo nuestra amiga hoy. Si quieres, pedagógicamente, apagar el video Ajá, no es tan fácil, pero bueno, si quieres apaga tu video por un rato a ver si, no, si te escuchamos mejor, porque se entrecorta la conversa. ya. ¿Ya? ¿Aló? Listo, listo. Ahora Ok. sí te escuchamos. Pero sí se ve la presentación. Perfectamente se ve la presentación, se te escucha, Ok, lo único que no vemos tu cara. perfecto. Entonces, importante que entendamos que la física nos trae este concepto de la incertidumbre, es un concepto que también tiene esa herencia de la teoría del caos de Lawrence, en donde nos dice que los hechos no pueden ser previsibles, que ya no tenemos control sobre los fenómenos, los elementos, y también está nutrida del pensamiento complejo de Edgar Morin, Edgar Morin, que como le dicen algunos, sobre que las organizaciones es otra del proceso teórico que contiene esta visión posmoderna de la gerencia, está soportada sobre este grupo de teorías. Estamos hablando de la teoría del caos, estamos hablando de la teoría de la incertidumbre, también llamada la teoría de relacionamiento de la indeterminación, y estamos hablando del pensamiento complejo de Morin. Entonces, este pensamiento complejo también viene cargado de varios enfoques. Habla de que las organizaciones, por supuesto, porque es un pensamiento de un filósofo que nutre una teoría desde la cibernética, desde la teoría de sistemas, desde la misma teoría cuántica, de la mecánica cuántica. Entonces, él logra prestarnos unos conceptos sobre que la organización debe ser una red adaptable, una red interconectada, así como ustedes están viendo esa red que está ahí tejida. Pongan ustedes que la organización es el azul intenso y que el azul clarito y lo más clarito son las relaciones, interconexiones que hay dentro de esta organización, que es una organización autorrecursiva, hologramática, y sobre todo es una organización que se presta a la autoorganización. ¿Qué significa la autoorganización? Es una organización que construye desde su propio núcleo información y conocimiento de valor que les permita generar contenido para poderse interrelacionar con el resto de las organizaciones. Ahora, fíjense, vamos poco a poco a entender este concepto de gerencia de la incertidumbre, entendiendo un concepto que nos trae un filósofo muy joven, el que ha escrito, y creo que el que más ha escrito sobre la gerencia de incertidumbre, porque es un tema que no hay mucho escrito, hay que leer a muchos filósofos, hay que entender qué significa, por ejemplo, el concepto de la disrupción, hay que entender qué significa esto de la situación compleja dentro de una organización. Y este señor, filósofo, ha logrado compaginar varias teorías y desarrollar, traernos desde la física y el concepto y plasmarlo en la organización. Eso es interesante porque debemos leer sobre otras teorías para poder entender qué es lo que nos depara. Marcelo Manuzzi, en el 2006, dice plantear la incertidumbre como la imposibilidad de predecir la situación de un sistema complejo como lo es la organización. Es decir, que ese átomo que está generado de partículas, ese átomo que está generado de partículas, a él lo ve como esa organización que se interrelaciona. Es por eso que hoy por hoy se dice que estamos en la era de incertidumbre. Muchas veces pensamos que venimos de una era
artesanal, agrícola, una era industrial, después una era del conocimiento. Vamos a esperarnos un minutico. La doctora Alesia Bolívar tuvo problemas de conectividad y está en este momento volviendo a entrar a la sala para continuar con la presentación. De igual forma, les invitamos a que puedan ir anotando. Ya vemos que en el chat hemos ido vaciando algunas de nuestras opiniones. Bueno, seguimos invitándolos y invitándolas a que continúen llenando el chat con sus impresiones para que podamos nosotros hacer un buen ciclo de preguntas y respuestas. También doy la bienvenida al doctor Alejandro Bir. El doctor Alejandro Bir es el secretario de Vinculación y Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. También se encuentra aquí presente. Y bueno, ya en pocos minutos continuamos. Ahora bien, nuestra postura es una postura que nos permite una nueva mirada, una nueva forma de que la gerencia tenga unos nuevos paradigmas. Podemos entender entonces que este concepto de la incertidumbre podemos irlo tejiendo, podemos irlo creando, y en nuestra recreación nos permite que varios conceptos que vamos a manejar de varios autores. Por ejemplo, Toro nos dice que es un constructo complejo, multidimensional, de representaciones cognitivas, que las personas construyan a partir de sus realidades colectivas en las que viven. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no hay un gerente que me permita a mí decir, bueno, vamos a presupuesto, vamos a manejar nuestros indicadores para controlar la situación. Este es un nuevo enfoque gerencial donde nos dice que esas nuevas realidades colectivas estarán diseñadas desde la mirada de cada uno de los que integra la realidad organizacional. También Nonaka nos dice, afirmar que el caos y el desorden son propiedades intrínsecas en la organización. Ahora hoy le pregunto, ¿qué organización no se le generan conflictos? Lo que pasa es que las organizaciones no habían aceptado el conflicto como tal, o la turbulencia. ¿Por qué? Porque eran consideradas dentro de un enfoque de riesgo y de manejo de control. Esa certidumbre en la que se manejaba la gerencia antiguamente ya pasa a ser una incertidumbre. ¿Por qué? Porque la gerencia tradicional, la gerencia de la que venimos nosotros, entendiendo que es una gerencia cientificista, quedó a un paso. Es una gerencia que la misma cambios de época han generado, que sufran determinados cambios. Y fíjense, este concepto está muy bueno porque nos dice, afirma que el caos y el desorden son propiedades intrínsecas de la organización. Y las perturbaciones que ocurren en las organizaciones ante las cuales luchan los directivos son realmente oportunidades de creación. Es decir, una organización manejada de forma caótica estará en un estado de revolución permanente y recibirá un buen agrado en la inestabilidad y creará la crisis como medio para trascender sus límites. Esto, imagínense ustedes, dicho en el 88, y tan vigente como nunca. ¿Por qué? Porque nos permite que, fíjense en lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia. Esto es una pandemia que hay dos opciones que tienen las gerencias. Muchas gerencias están impactadas que no saben qué hacer. Muchas organizaciones todavía no salen de ese impacto que le ha generado el tener que manejar una nómina, el tener que manejar un presupuesto, el tener que reconducir todo. Pero aquellas organizaciones que habían manejado ya el caos, organizaciones que estaban acostumbradas a entender que lo no probabilístico, lo no lineal, la indeterminación formaba parte de su cotidianidad, esto no lo sorprende. Entonces, solo un estado, como dice Nonaka, un estado de revolución permanente, hace que nosotros seamos más creativos e innovadores. Otro de los conceptos es Stacy, en el 92, que nos dice, las organizaciones son sistemas de retroalimentación que generan comportamiento
donde los eslabones que unen la causa y el efecto, el orden diseñado mentalmente es el reemplazo de un orden emergente, desde la inestabilidad a través de los procesos de autoorganización. ¿Esto qué significa? Este orden al que estaba acostumbrado el gerente, esa certeza, esa forma lineal de llevar la organización, tanto que cuando tú concibes un proyecto organizacional, tú dices, bueno, tú lo vas a crear, tú en tu capital generas allí un presupuesto de contingencia para el riesgo, por si se presenta un terremoto, por si se presenta una inundación o una situación del tiempo, de la inestabilidad, un huracán. Pero ahora no, ahora ese presupuesto forma parte de la normalidad de la organización en este concepto. Fíjense, les traigo dos ejemplos para que más o menos nos podamos ir posicionando con respecto a lo que estamos hablando. ¿Qué significa esos cuantos de Max Planck y de Heisenberg, ese átomo que no puede ser medido? ¿Qué significa esa organización en interrelación permanente? Por ejemplo, los neurocientíficos han logrado entender que tras un caos como el que puede pasar de un ACV de una persona, detrás de ese gran caos puede haber una forma natural de que ese organismo pueda restablecerse y pueda sus dendritas y sus relaciones sinápticas puedan volver a su estado natural. Ejercitándose en contacto con la naturaleza, en contacto con ejercicio, esa persona pueda restablecerse y llevar una vida normal. Eso es un poco explicar cómo en ese caos, cómo tras un gran caos, que significa un ACV que deja a una persona prácticamente sin habla y sin actividad física, logra recuperarse. Quiere decir que nuestro cerebro tiene capacidad. Otro ejemplo de caos y que va encontrando vamos a decir, su canal normal y su forma de restablecerse es un ejemplo que les traigo de la orquesta de reciclados de Cateura. Esta orquesta de reciclados, si se dan cuenta muy bien en la lámina, son instrumentos hechos de artículos encontrados en un vertedero de basura que se encuentra en la Asunción. Díganme ustedes, ¿qué más caos puede generar un vertedero de basura? Un señor de apellido Chávez reunió el vertedero de basura y el vertedero recogió estos instrumentos y logró hacer de esto una gran orquesta que viene tocando en las mejores salas de conciertos del mundo. Es otro ejemplo, creo que esa fue la conexión. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos, Alesia. Te escuchamos. Es otro gran ejemplo que les traigo para que ustedes vean cómo detrás de un caos, detrás de una gran turbulencia, detrás de un gran desastre, detrás de una crisis que puede generar un vertedero de basura, se pueden desarrollar conceptos como este y llegar a lo que llamaríamos una innovación social. Ahora bien, surge la necesidad de pensar, ¿será que con esas herramientas del siglo XVIII y del siglo pasado, de Taylor y Fayol, podemos seguir podemos seguir gestionando una organización en los tiempos de hoy, en los tiempos actuales? Pues el enfoque de la incertidumbre nos dice que con esas herramientas no podemos darle una solución a los conflictos actuales y tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿cómo podemos gerenciar esa incertidumbre? Ahora, si bien pasamos al proceso de entender mejor este enfoque. La teoría del caos, y según Manuzzi, nos dice que las organizaciones dentro de la teoría del caos son sistemas complejos
que se autorregulan, se autoorganizan, que se conocen a sí mismas, lo que antiguamente pensábamos que debíamos observar en la organización, como una organización a la que se le debía hacer diagnóstico perennemente, en la que tendríamos que controlar la necesidad de evaluar la satisfacción del cliente en un proceso de postventa permanentemente, hoy este concepto nos trae más cerca de la organización, que la organización se comprenda, que haya un proceso autorrecursivo, que se autorregule a sí misma. ¿Y cómo es esa nueva gerencia de la posmodernidad? Es una gerencia un tanto diferente, en donde las interacciones son voluntarias, donde la intersubjetividad del otro, donde lo que dice mi colaborador es importante, donde la mínima decisión que tome un gerente es tan o más importante que la que pueda tomar el gerente general. Fíjense, está caracterizada por todo un sistema tejido, complejo, de relaciones y de interrelaciones como esa malla que les mostré anteriormente. Es un modelo que se diseña de adentro hacia afuera. La figura del filósofo Mauricio Manuzzi también nos dice ese nuevo proceso, de ese nuevo modelo gerencial no lineal, amerita una estrategia que está basada en el interdiscurso, la interdiscursividad, en la gestión de percepciones que se entrecruzan entre las realidades complejas externas como las internas, en la agitación, en la dispersión, en la diversidad, en la flexibilidad, en donde un gerente ya no puede decir esto se hace, sino que se pregunta al equipo, al colaborador, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a construir nuestra realidad de manera colectiva, donde cada colaborador es protagonista de la realidad que construye. Ahora bien, ¿se podrá gestionar la incertidumbre para obtener resultados? ¿Cómo hacemos para gestionar lo ausente, lo que no está planificado? En estos momentos tan acelerados, donde hay una alta hipercompetencia, donde las reglas del mercado son diferentes y donde están en jaque prácticamente las posturas de los nuevos modelos gerenciales. Está bien entonces pensar cómo podemos hacer. Bueno, les traigo algunos factores que intervienen en ese proceso. El primero es analizar las percepciones, las estructuras de la relación que existe dentro de la organización. Diseñar un marco estratégico emergente, sobre todo dentro de una complejidad emergente de acciones. Se te fue la voz, Alesia. Alesia. El modelo, ¿no? Alesia, ¿Aló? se te ¿Sí? fue la voz. ¿Sí? ¿Aló? Se te fue la voz, es para que retrocedas un poco. ¿Aló? ¿Aló? Listo, ahora sí se te escucha. Es para que nos quedamos en el punto número 1 de análisis de percepciones y estructuras de las relaciones existentes. Bueno, la idea es la siguiente. En este nuevo modelo no lineal de gestión, es un modelo interactivo, hemos pensado que el término incertidumbre, fíjense, yo estaba reflexionando que la incertidumbre no es gerenciar la incertidumbre en la turbulencia, en la incertidumbre. Y eso pasó de ser simplemente una situación a manejar un concepto. Y este concepto no es más que también necesita de un modelo gerencial, necesita de una estructura de relaciones nuevas, interrelacionada, interdiscursiva. Amerita de un marco estratégico emergente, de un modelo de gestión, de una comunicación como sincronía de realidades compartidas. Se requiere también de que las organizaciones perciban la realidad desde su propio sistema de significación y de interpretación. Y se requiere que saber ya que lo imprevisto, lo emergente, lo atemorizante, lo desafiante forma parte de la normalidad de la organización. O sea, es reconocer que lo que antiguamente parecía ser para nosotros una sorpresa,
no debe ser atemorizante. Ahora bien, hay una idea que les tengo, que es que la visión de futuro, ya no podemos decir que podemos diseñar un futuro a largo plazo, sino un futuro cortoplacista. Es un futuro que día a día se revisa desde la cotidianidad de ese gerente y por lo tanto el futuro de la autoorganización está determinada por la percepción del presente, de ese día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Gestionando significado e interpretaciones de una realidad emergente. Ahora ya no podemos, el que se está haciendo, la Apple y Google están uniéndose para hacer un proyecto de base de datos. Esto lo han entendido, lógica, lo han entendido que hay que hacer innovación disruptiva. Y no se puede hacer innovación disruptiva desde las soledades de la organización, solo entendiendo que las herramientas cambiaron, que los discursos cambiaron y que la interrelación cambió y que ahora es desde la colaboración y desde la cooperación que debemos gestionar la emergencia. Ahora sí entramos en las 4 claves para gerenciar la incertidumbre. Estos son simples tips porque, como sabrán, todo modelo organizativo, sobre todo estos nuevos modelos que podemos denominar modelos.com, son modelos de negocio electrónico, modelos de e-commerce, que es lo que de ahora en adelante es lo que va a mandar dentro de toda organización y que ya venía dándose, pero ahora con mayor fuerza. Como ya les dije, esta gerencia de la incertidumbre se abre un nuevo paradigma gerencial que es el modelo no lineal de la gestión. Luego se los voy explicando uno por uno. Las estrategias de construcción colectiva de significado. Necesitamos la opinión, la construcción desde el otro, desde el que está afuera, pero también el que está dentro, el que está al lado de nosotros, nuestro colaborador. De la gestión de procesos, que es muy importante, porque la gestión de la incertidumbre, fíjense, la gestión de la incertidumbre atañe más que cualquier cosa dentro de la organización, sino en los procesos. ¿Por qué? Porque puede haber la misma estructura, pero varían los procesos y el comportamiento organizacional. Ya no es tan importante la estructura organizacional. Ahora bien, es importante decir que esa organización de hoy debería ser más plana. Por lo tanto, trabajar más bajo procesos de proyectos, de red de proyectos, para que así podamos tejer esa interconexión entre cada una de la red organizacional. Y la disrupción, las rupturas y discontinuidades. Este es un término que si bien está asociada a la velocidad con que se dan los cambios en los modelos de negocio y los comportamientos del consumidor. Esto es un proceso que si bien también se atañe a la nueva organización. Ese nuevo paradigma, ¿cómo desarrollar un modelo que permita atender esa coyuntura? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿está bien como concepto, pero cómo lo voy a manejar? En este momento, la doctora Alesia está volviendo a ingresar al Zoom. Lamentablemente se encuentra en un lugar de poca conectividad, está hacia la costa de Cancún, aquí en México, y por ende la conectividad no es la mejor. Realmente nos disculpamos por estos inconvenientes de conectividad, pero ya está ingresando nuevamente para poder ya ir dándole cierre a la videoconferencia y poder entonces entrar en nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Agradecemos los comentarios, en verdad el chat ha estado bien activo. Agradecemos a los comentarios de todas y todos ustedes. De ese chat pudiéramos tener muy buenas información para seguir el debate. Aprovecho para informarles que en el día de mañana tendremos una siguiente videoconferencia.
Esta siguiente videoconferencia también se va a hacer a las 12 del día. Videoconferencia que trabajaremos todo lo que tiene que ver con el control y el manejo de ansiedad y de estrés en estos momentos de pandemia. De igual forma, al concluir el evento, vamos a colocar el póster y la liga de la actividad. El cierre del proceso de inscripción será mañana a las 10 horas, hora México, porque ya en este momento tenemos inscritos alrededor de 370 personas. Y bueno, por los espacios de la plataforma Zoom, nos permite albergar hasta 500 personas dentro de la plataforma en consecutivo. Ya entró nuevamente la doctora Alesia y ya vamos a continuar con su presentación. Alesia le informaba a ellos que te encuentras en una zona lejos, en costa mexicana, pero en una zona lejos donde tienes poca conectividad y que bueno, que nos disculpen por este tema de la conectividad, pero que bueno, poco a poco iremos concretando para poder entrar en este ciclo de preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo ahora de manera más, lo lamento, de manera más sucinta, porque para que podamos esto, ya vamos a terminar de todos modos. La idea es que se posicionen muy bien sobre el concepto. Estoy abriendo de nuevo la presentación. Sí, se está viendo la acción que estás acometiendo. Alesia, sí nos gustaría que pudieras, porque sé que en aras de los tiempos y de la conectividad has avanzado de manera rápida, pero sí, como en la conectividad va y viene, algunas veces, sí, típico de nosotras las venezolanas, nos aceleramos en nuestras formas de hablar y se te escucha algunas veces entrecortado. Entonces, si puedes hablar un poco más pausado, te lo agradeceríamos por el tema de conectividad. Gracias. Perfecto. Y continúa. Ok, viendo los 4 pasos, estamos hablando del primero, cómo hacemos para ese modelo no lineal, porque muchas veces nosotros nos encanta, sobre todo el occidental, entender que necesitamos la receta para poder implementar, y esto no es una cuestión de receta, porque la organización se está construyendo, la organización está en autorsivo. Los cambios ocurren, fíjense, cuando se enfrentan. ¿Aló? ¿Me escucha, María? Te escuchamos, Alesia. Mil disculpas con esta conexión de acá de Cancún. Las organizaciones muchas veces no están en condiciones de ver cambios tan violentos y tan disruptivos como los que estamos llevando en este momento de pandemia. La organización no está presta para entender lo que está ocurriendo. Y como no sabe, tiene que desarrollar y construir de manera colectiva, de manera conjunta, sus nuevas percepciones. Generar una nueva estrategia significa nuevos significados, nuevos intercambios, nuevas relaciones, nuevas conexiones. Esa gestión de procesos es un proceso de procesos imprevistos, nuevos significados, de conectarnos con diferentes públicos, con nuevos públicos. Es una organización que queda marcada a partir de lo que ha hecho, de su experiencia, de su historia. Y como es una realidad que se está construyendo y que se está tejiendo de nuevo, se van entramando nuevos significados y se van generando nuevos públicos. Eso lo ha entendido muchísimo la gente de la música. Como ver a Carlos Vives, por ejemplo, con Juan Luis Guerra cantando, cómo ver todos los cantantes cómo se han unido, cómo nos hemos relacionado aún más con esta pandemia, cómo nos hemos interconectado aún más. Todo este proceso también es un proceso de relaciones, y a mí me gustó muchísimo esta cita porque que nos dice que las relaciones es una red neural de la organización. La constituye su capacidad de participación, de integración y de interconexión. El espacio de intervención en las organizaciones se presenta complejo. Aquí les trae un ejemplo de un servicio disruptivo, porque la disrupción puede darse tanto en procesos, en productos, y
Y en este caso, esta marca de helado, muchas veces pensamos que el helado era algo que podíamos comprar en un carrito o podíamos ir a una tienda a comprarlo. Aquí nos muestra que de manera disruptiva un servicio se presta basándose en una experiencia cotidiana, de que la gente entre con su propio helado, como que se está entrando a su nevera de la casa, pruebe el helado de su gusto, se lo sirva como quiere, y quiere decir que esto es un concepto totalmente disruptivo, totalmente distinto, que genera una nueva forma de ingreso y de cambios rápidos y de un modelo de negocio distinto al que teníamos pensado. Eso es lo que va a ocurrir ahora, que ahora se van a dar nuevas formas de hacer negocios con innovaciones disruptivas. Ahora bien, aquí hay una lámina que muestra ambos escenarios. En la gerencia tradicional, lineal, fíjense cómo acá tenemos esto, donde está ubicada la gerencia en este puntico amarillo. En esa gerencia lineal de relaciones con un entorno que sí tenía, porque fíjense las flechitas que van hacia allá y hacia acá, que sí tenía relaciones con el entorno, pero era un entorno que le permitía al gerente y a la organización controlar. Simplemente hacíamos unos test, diseñábamos unas encuestas y entrevistábamos a determinados clientes para saber si esos clientes les gustaba o no les gustaba nuestro producto o servicio. Una organización de muy poca interacción dentro de sus colaboradores y de una organización que le permitía, porque se podían hacer pronósticos, porque se podían hacer estudios de probabilidades, de manejo de escenarios, de manejo de variables, de escenarios inclusive de riesgo, de turbulencias y de manejo de variables que uno siempre hacía cuando tenía que tomar alguna decisión. ¿Por qué? Porque era una gerencia que necesitaba de datos, necesitaba de información para manejarse. Ahora, en este nuevo proceso gerencial que se plantea, con la gerencia de la incertidumbre, se observa a un punto rojo que está acá, que es la neogerencia, una gerencia abierta, flexible, que está en capacidad de manejar la disrupción, la innovación entre sus colaboradores, con capacidad de escucha, de manejo de la información diaria, donde la información se construye dentro de sus espacios organizacionales. Fíjense las fechas, cómo van y vienen dentro de la relación con el entorno. Un entorno de constante intercambio, porque esa intersubjetividad, esa comprensión del otro es la que me va a dejar a mí los nuevos contenidos con los que yo voy a manejar mi organización emergente. Aquí tenemos ya un resumen. Dentro del resumen, sugiero a la literatura del que más ha escrito sobre esto, de este filósofo argentino, Marcelo Manuzzi. Él escribió La gestión de la incertidumbre, un desafío del liderazgo en contextos inestables. Nos señala que en todo lo que hemos dicho, que hay que redefinir un paradigma gerencial, un modelo no lineal, una organización que se percibe desde la realidad, desde su propio sistema de significación e interpretación, que construye su propio modelo, que construye una estrategia colectiva de significado, no solamente con los que están dentro de la organización, sino con los que están fuera, que construye una nueva realidad de acción, interacción y resultado. Una gestión de procesos cuyos vínculos diversos con público, porque ya no es el departamento de atención al cliente, ya que todos los procesos dentro de la organización van a estar interconectados y cada uno de ellos va construyendo su propia interrelación y construcción de significado y de información y de conocimiento para la organización. Eso es lo que llamamos también autoorganización. Lo imprevisto, lo emergente y lo desafiante como forma natural y lo disruptivo dentro de la organización. Ahora les traigo una lámina que la agregué ayer porque me interesó. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo nos adaptamos en estos ambientes turbulentos de pandemia? Acá
Dolan, que es uno de los que es más escrito sobre los sistemas complejos, nos señala que cómo lo podemos alcanzar. Lo podemos alcanzar con valores y principios compartidos, generando confianza en el manejo de la incertidumbre, trabajando la flexibilidad, exportando situaciones caóticas para desarrollar la creatividad y la innovación. Porque en momentos de crisis donde se genera y se desarrolla la creatividad. Simplificar las reglas y estructuras, la autoorganización, que ya la explicamos, estimular la participación, la colaboración y la cooperación, crear responsabilidad social, crear una alta calidad de relaciones interpersonales y cumplir con el bienestar, los aspectos éticos y emocionales del equipo y de los colaboradores. Ahora bien, traigo acá unos pensamientos, unos de Borjas de Segnas, que nos dice que el reto de la gerencia del siglo XXI es aceptar las nuevas ideas que emergen dentro de la visión planetaria para su comprensión. Solo lo imprevisto, lo emergente y desafiante forma parte de la normalidad de la organización, es decir, la disrupción completamente, que es lo que estamos viviendo con esta pandemia. En una sociedad cuya única certidumbre es la incertidumbre, como nos dijo el doctor Montiel en principio, que de manera muy sabia, que lo que estamos viviendo es una incertidumbre. En una sociedad cuya única certidumbre es la incertidumbre, la mejor fuente para obtener una ventaja competitiva y duradera es el conocimiento. Es cómo ir tejiendo ese conocimiento. Ahora bien, no me queda más que a todos los que están, y disculparme por estos problemas de conexión desde este lado del mundo, con esta última reflexión y invitándoles a participar en mi próxima conexión por Zoom. Y termino con este pensamiento que señala Manuzzi lo siguiente: gestionar la incertidumbre se convierte en una cuestión clave para el destino de toda organización. Y bueno, aquí tienen, como ustedes verán, mis contactos, mis redes sociales, por donde me pueden conectar, mi Instagram, mi correo cie.alesiabolivar@gmail.com, mi LinkedIn, alesiabolivar@gmail.com, mi Instagram, @alesiabolivar, el WhatsApp, ahí lo tienen, mi número, +52 por México, 552-85-75-341. Sí, y también, bueno, les voy a invitar darle una mirada humanista también, una mirada desde la incertidumbre, cómo manejar esto en el tema personal. ¿Cómo podemos nosotros programarnos para manejar la incertidumbre desde el plano personal? Estoy vía Zoom el 8 de mayo a las 12 del mediodía. Es una conferencia que se llama Reconectando con mi ser desde lo personal. Ahora bien, estoy agradecida de que me hayan escuchado y que hayan estado en esta presentación. Gracias a la universidad. Vamos a darle nuevamente la palabra a la maestra María Esther Monroy, jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, al doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de la misma facultad. Siempre me corrigen, María Esther, discúlpame, jefa de división, pero yo siempre me enredo y vuelvo otra vez a decir jefa de departamento. Pero María Esther es la que se encarga de todos los temas administrativos, humanísticos, todas esas áreas de ciencias sociales. Bueno, en la facultad es mi jefa directa porque yo soy maestra de esa área. Entonces, en ese sentido, quiero darle palabra a ellos y abrir el espacio de preguntas y respuestas de manera formal. Tengo en turno de palabra, según lo que me ha comentado la licenciada Ivonne, que es la persona que ha estado encargándose del chat, después de estas palabras tanto de la maestra María Esther como el doctor Montiel. Tengo en número de palabra al doctor Alejandro Vir, a la maestra Claudia, está registrada como Claudia 255960 aquí en el Zoom. Después tengo Marco Antonio Hernández,
Maciel Álvarez y Óscar Sánchez Baños. Por ahora nos vamos a quedar con estos 5 y vemos cómo vamos avanzando en los tiempos para abrir más espacios de participación. De igual forma, la licenciada Ivonne ha recogido las demás impresiones y también pudiéramos hacer un resumen de lo que ha sucedido en el chat durante el transcurso de la conferencia. Voy a darle el pase ahorita a la maestra María Esther y luego al doctor Montiel. Pues muchísimas gracias, Mari. Traer este tipo de conferencias y esta vinculación que se tiene, pues no solo dentro de nuestro país, sino ahora a través de estos medios con muchas universidades del mundo, y sobre todo qué bueno que podemos hacerlo con nuestras universidades hermanas del Cono Sur, de la parte sur de América, que debemos ahora más que nunca estar unidos para tratar de enfrentar toda esta terrible situación en la que se ha venido dando y que se ha venido dando y permíteme. Perdón, entonces, y este manejo de la incertidumbre, que finalmente esta incertidumbre en las empresas puede ser vista desde cuatro grandes ramas: la mirada que tienen los altos mandos, las gerencias, y la incertidumbre que sienten los mandos medios o los trabajadores, la incertidumbre que sienten nuestros clientes, qué va a pasar, y inclusive la incertidumbre de nuestros proveedores, pues con esta situación que se está dando. Y no solo en esta pandemia, sino con los altibajos, podemos decir, de las fluctuaciones de las monedas, las guerras, el precio, la subida y la bajada del valor del petróleo, etcétera, exacto, todas estas cosas. Bueno, todo eso nos crea unos ambientes de desconfianza, inseguridad, inquietud, desasosiego, y nos crea una sensación de estar viviendo en desgracia. En desgracia, ya no lo sabemos, y lo hablo desde el ámbito empresarial hasta el ámbito personal. Y así es como los que normalmente vivimos en un estado frecuente de caos. Muchos de nosotros vivimos normalmente en el caos, dado que nuestras vidas y la situación que tenemos que manejar en muchas ocasiones, aunque estén planeadas, existen factores que nos sacan de lo planeado. Y bueno, creo que con estas 4 herramientas que nos das a conocer, podríamos meditar y ver hasta dónde se pueden aplicar. Es muy importante que la planeación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo se dé, pero siempre tratando de manejar con fluidez los imprevistos. Yo les agradezco y quiero hacer un agradecimiento especial, bueno, a todos ustedes, pero al doctor Montiel, que fíjense que siendo ingeniero bioquímico, pues está en estos asuntos de la planeación y de las empresas. Y yo ayer justo estuve en una conferencia de él, creo que su especialidad es la mitocondria, algo así, y nos dio una clase de las proteínas, y habló del amor que se tienen las proteínas. Y aunque a lo mejor no entendí mucho, estuve muy contenta porque aprendí algo. Al final ya empezó a poner unas fórmulas medias extrañas, pero bueno, finalmente creo que me llevé con esa conferencia algo que aprendí. Yo espero que el doctor Montiel, nótese de que sea ingeniero bioquímico, pues también se lleve una grata experiencia de lo que hacemos los administradores. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Realmente les comentaba hace un rato a todos que la FES Cuautitlán, pues es una entidad muy grande. Fíjense que este año estamos cumpliendo 46 años. El actual director, el maestro en ciencias Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, y un servidor, pues casi tenemos toda nuestra vida en esa dependencia. Yo el 1 de enero cumplo 45 años de laborar en esta escuela. Prácticamente ahí inicié mi desempeño profesional después de ingresar a la industria, precisamente como ingeniero bioquímico. Pero obviamente el campo de la docencia, de la investigación y del servicio a los jóvenes y a la universidad me capturó, ¿no? En ese sentido, pues lo multidisciplinario de nuestra facultad nos hace pues movernos hacia todos lados, ¿no? De hecho, pues esta charla
en el tema de la incertidumbre, realmente este espacio que estamos viviendo todos nos ha hecho ver el panorama amplio, ¿no? Básicamente, pues meternos a todo, a los que no somos expertos también en lo que es la filosofía, en lo que es muchas cuestiones que hacen reflexionar lo que yo comentaba, el rumbo de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues charlas como esta, doctora Alesia, son confortables, sobre todo son de utilidad, porque desde luego que a nuestros estudiantes de carreras como a las que les da servicio los académicos de la división de la mesa Marister, pues carreras de contaduría, de administración, básicamente de informática, de diseño, pues les es útil, pero el tema de la incertidumbre, el tema de la organización, pues en realidad es útil para todos en nuestro desempeño profesional y hasta en nuestra vida cotidiana. En ese sentido, pues los filósofos griegos ya señalaban eso, de que parte del orden, de parte de organizar a la naturaleza y empezarla a dividir en que hay especies animales, vegetales y materia inerte, materia inanimada, pues siempre ha hecho que el hombre vaya avanzando en el conocimiento de nuestra vida cotidiana, el orden, básicamente la disciplina en todos los aspectos y sobre todo en el campo empresarial es fundamental. De verdad, yo creo que para todo nuestro... el tema multidisciplinario, doctora Alesia, pues le puedo decir, al menos por quienes yo veo que participaron de parte de FES Cuautitlán, es variable, así como yo, que mi área es el área biológica, pues precisamente te veo compañeros ahí del área de diseño, veo compañeros del área de veterinaria, veo compañeros del área de administración, del área de derecho, compañeros míos del área de la comunicación, por ejemplo, la licenciada Claudia Vanessa, la licenciada Claudia Rocha, que son prácticamente de mi equipo. Entonces el tema nos es de utilidad a todos y desde luego hasta en el trabajo docente. ¿Quién para organizar una clase, pues prácticamente de establecer un plan de trabajo, un plan de acción, sobre todo cuando tiene como a ti ahora te ha tocado, como tú lo dijiste, tienes una diversidad tuviste una versatilidad de auditorio, personas con grados académicos altos, doctores, personas con licenciados, estudiantes que están buscando obtener su licenciatura, tienes personas que ya están desempeñándose en el campo profesional en diferentes áreas. Entonces, desde luego que ha sido una charla sensacional. Yo quiero nuevamente, y miren, yo creo que lo que iba a decir la maestra Marister, me he estado teniendo que mover porque también aquí en la facultad soy el secretario del Consejo Técnico y curiosamente ahorita hay una sesión extraordinaria en la que en teoría tengo yo que regresar y venir. Entonces yo por eso pues pude acompañarlos al arranque y ahorita al cierre. Qué bueno que se tenga la grabación porque la voy a escuchar con todo detalle. Y Alesia, a nombre de nuestra Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y de la UNAM, y obviamente a todos los que han participado, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marister, por pues obviamente ser el refuerzo también, el referente para lo que es el área de ustedes. Y bueno, mi equipo y más que nada mis amigas, la licenciada Ivonne, que nos ha apoyado con el tema del chat, la licenciada Claudia Vanessa Joachín, que ya sabe que somos colegas de trabajo y de muchas otras cosas, pues básicamente nuestra alma de la facultad para el tema de comunicación, y obviamente la licenciada Claudia Rocha, que me da gusto que se incorporó por ahí, obviamente mi secretaria técnica, también brazo derecho de mi área de trabajo. Pues obviamente un saludo a todos, compañeros, amigos, hermanos latinoamericanos y de otros países. Estamos pasando momentos difíciles. Sé que aún hay países que la situación está más complicada. Yo sí quiero mandarle un mensaje solidario a todos nuestros hermanos venezolanos. Como ustedes comprenderán, conozco perfectamente la situación. Sé, y por ahí, pues alguno de ustedes puso que es una pandemia ante una situación política complicadísima, con problemas de carencias muy fuertes que a la sociedad y a nadie se le puede someter a esas circunstancias por ningún motivo, ni político,
de ninguna naturaleza. Eso también es una doble pandemia la que están viviendo ellos, ¿no? En ese sentido, cada país lo estamos padeciendo de diferentes maneras. A salir todos de este bache y que salgamos sobre todo más unidos, más fortalecidos y sobre todo, pues, de acuerdo a una de las áreas que caracteriza a la UNAM y que lleva la maestra Marister, con claramente recordando que antes que nada somos humanos y que no se nos olvide que a veces nos ha llevado el olvidarnos de eso y dedicarnos al individualismo, muchas cosas, a esta problemática. Muchas gracias, doctora Alesia, y qué gusto que hayan participado un número muy alto de integrantes. Abrimos el ciclo de preguntas y respuestas. Aquí tengo a la licenciada Ivonne en pantalla, quien me ha... Muchísimas gracias, Ivonne, asistido, diciéndome las participaciones de cada uno de ustedes. La primera palabra la tendrá el doctor Alejandro Bir. Él es el secretario de Extensión y Vinculación Universitaria. Alejandro, siempre soy terrible para los cargos y le cambio el cargo a todo el mundo. Tú mismo me corriges a la hora que tengas que presentar. Y bueno, estuvo bien activo el chat, Alesia. Ivonne ha hecho un gran trabajo revisando todo el chat y viendo el movimiento dentro de él. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Bir. Ya le activo el micrófono para que podamos entonces empezar a hacer esta socialización de lo que sucedió en el chat. Muchísimas gracias, querida doctora. Un abrazo extenso a Palek, a la hermana FES Cuautitlán, por supuesto a la doctora Alesia y la comunidad que ha formado, me parece, un conversatorio aquí entre emergente y contingente, disruptivo, intersubjetivo, muy interesante. Yo creo que se hizo, y podrán testificarlo ahí por el chat, pues un corrillo ahí paralelo que nos deja muchas reflexiones. Aprecio mucho que nos hayan dejado participar. Cuando exponía la doctora Alesia me recordé mucho un diálogo entre Sócrates y Protágoras, donde Protágoras entabla ahí el reto verbal con Sócrates y le pregunta a Sócrates: Protágoras, ¿qué es el hombre? Y contesta él: el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es y de lo que no es. Y Sócrates le replica que si el hombre es la medida de la naturaleza, si él puede decidir cuándo llueve o cuándo va a temblar, a lo mejor le puede haber dicho cuándo va a aparecer un virus, que paradójicamente nos hermana y que tiene en las dos acepciones de la palabra crisis una enorme oportunidad. Yo he visto, y creo que hay un consenso ahí más o menos mayor en el chat sobre cómo le hacemos. O sea, me queda muy claro de dónde tiene que venir esto, y les comparto una preocupación de mi propia Universidad Nacional, pero creo que puedo extender a otras organizaciones. Nos estamos preocupando mucho por los sucesos y estamos dejando de ver los procesos. O sea, ayer teníamos una reunión sobre cómo vamos a cerrar el semestre para que se cumplan los planes y programas de estudio con docentes que no le quieren entrar a este modelo, que le entraron de mala manera o de plano dijeron váyanse al carambas, cuando vuelva esto a la normalidad, volveré a dar mi clase, etcétera. Y entonces veo que la preocupación central, que debiera ser el bienestar emocional, recuperarnos como personas, que es para el gran alerta que recibimos con esto, ¿qué dejamos de hacer para llegar al problema al que estamos ahora? ¿Qué podemos hacer diferente para no volver a ese y para de una vez, en una especie de renacer que se podría dar, cómo podríamos operarlo desde la toma de decisiones? Porque me cargo que la comunidad ya comprendió esto, ya comprendió que esto no camina como ha caminado. Pero ¿cómo hacer? Esa palabrita clave del qué y el para qué está muy, muy claro en la exposición, pero ahora, ¿cómo le hacemos para cambiar de una buena vez? Entiendo que será una tarea que nos toque a nosotros en las propias parcelas en las que estemos, pero siempre es una preocupación que me queda, ¿no? Bien, ¿y ahora qué hago con todo esto que me parece fantástico? Muchas gracias, gracias por escucharme y gracias por leernos y conversarnos. Aquí estoy hasta siempre. Debo responder, ¿no? Doctor Alejandro, encantada de conocerle y fascinada por esta gran red, esta gran ventana que nos ha abierto la UNAM, y esta gran oportunidad que nos da el doctor Montiel, la maestra Monroy, de organizar este encuentro junto con la doctora Sarraute. Estoy agradecida de su, yo lo llamaría más reflexión, porque fíjense, la presentación fueron 4 tips. Es una mirada desde el punto de vista epistemológico, es una mirada desde algunas que otras teorías, la teoría del caos, la teoría de la indeterminación,
de la incertidumbre, y simplemente hay una visión filosófica. El gerente tradicional está acostumbrado a trabajar con la receta en la mano, con los tips. Dame 14 tips al estilo fayoliano, pues. 14 tips para poder manejar la productividad en una organización, una autoridad. No, esta vez no. Esta es la actividad de la realidad. Esta vez nos va a tocar construir desde cero, desde el tiempo cero, construir la línea base de lo que está ocurriendo y de cómo comenzar a establecer ese interdiscurso, esa interrelación, cómo la organización, ya no desde una mirada hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Ves? Es zafarse de la rigidez, es adaptarse y abandonar la rigidez y empezar a flexibilizar cada uno de los pensamientos para poder adentrarnos en el proceso de construcción colectiva. Esto es una mirada desde la comprensión del otro, desde la intersubjetividad, desde ese alter ego del otro, para poderme entender, para poder entender lo que está sucediendo, es sentarme a trabajar con mi gente. Vamos a comenzar de cero, vamos a ver qué está ocurriendo, porque no hay una receta. Y como verán en la presentación, no hay una receta específica. Por lo tanto, hay que zafarse de la rigidez y comenzar a flexibilizar y a trabajar de manera colaborativa. Espero, doctor Alejandro, que haya respondido su pregunta. Por supuesto. Muchas gracias, doctora. Persona en lista es Claudia 255960. No sé si es la Claudia que conozco, pero bueno, voy a darle espacio. Si quiere, abra cámara y ya le coloco el micrófono activo para que pueda hacer sus preguntas directamente. Y si es. Muchas gracias. Mucho gusto, maestra, doctora María, y gracias a la ponente. Esta serie de exposiciones de las teorías en las que basó su presentación son sumamente interesantes, pero a mí sí me queda la reflexión de, en este mundo globalizado, donde las comunicaciones han revolucionado la velocidad, en donde, de la forma en que nos manejamos en absolutamente todos los medios, ¿cómo pretendemos asumir la otredad y que gente que se desarrolle en distintos ámbitos del conocimiento, o aún gente sin conocimientos que tiene una participación activa social en la economía, en una serie de situaciones de salud, cómo pretendemos que asuman la otredad cuando hemos sido educados, las generaciones vigentes, las que estamos ahorita impactando, cuando hemos sido educados en el positivismo, cuando hemos sido educados en el conductivismo? ¿Cómo pretendemos que sean creativos e innovadores en una sociedad en la que hemos aprendido que si no produces no sirves, que te van a correr del empleo si te embarazas porque no vas a trabajar y no vas a producir 3 meses que te vas de incapacidad, y el tiempo que estás embarazada en el trabajo puede que seas menos productiva a los ojos del capitalismo, ¿no? Y además vas a tener problemas emocionales, y ¿quién te va a aguantar? Ese es un ejemplo pequeñito de lo complicado que es que pretendamos que ahora todos sean solidarios. Claro que es lo deseable, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para gerenciar un cambio social, para generar un cambio organizacional, cuando los modelos estructurales están basados en las competencias? Y no solo en me refiero a las competencias como habilidades que tenemos para hacer algo bien, sino en la competencia misma de yo tengo que ser mejor que el otro porque si no estoy fuera, que no me puedo quedar sentado porque si no me ganan el puesto, ¿no? Es un tema bastante complicado. Me gustó mucho el tema de los paradigmas a romper y este pequeño conversatorio que se generó aparte en el chat, porque finalmente es la suma de las voluntades, lo que tiene que romper esos paradigmas, pero si no los dominamos, si no los conocemos de dónde vienen y para qué fueron creados, difícilmente vamos a poder ser mínimamente solidarios. Muchas gracias, muy interesante.
Ok, le decía a Claudia que me gustó muchísimo su participación. Aló, Ajá, ahora sí. el doctor, aló, Ajá, aló. te coloqué en silencio el video, a ver, te quité la cámara, a ver si rueda mejor tu voz. Ok, Ujú. perfecto. Que le decía a Claudia que me gustó mucho su participación porque ella está hablando del salto cuántico que hay que dar. Es un salto que si bien es cierto, en este momento lo estamos dando con esta videoconferencia. La UNAM está dando un paso adelantado, está dando un paso en hablar de la incertidumbre en función de que todavía en muchas escuelas de gerencia se sigue hablando del positivismo como la salida a la gerencia y a la forma de conducir a las organizaciones. Y la UNAM está dando un gran paso y yo felicito a la universidad porque esto que está sucediendo en estos 80 y tantos de participantes que estamos conectados, esto es la interrelación, esto es interdiscursivo, esto es entender al otro, esto es entender al otro de manera digital, virtual, perfecto, pero nos estamos entendiendo, estamos comenzando a dar nuestros pasos. No podemos pensar, como decía de Sousa en su libro de Cambio de Época, o es una época de cambio o un cambio de época. Podemos decir que es una época de cambios. Una época de cambio porque el cambio nos está generando a nosotros que nos comportamos, que nos salgamos de nuestra zona de confort y que logremos una alternativa, un escenario distinto, manejarlo en variables distintas que no eran las variables que nos dejaba el positivismo. Manejarnos dentro de esa arena movediza que es el mercado actual y que de ahora en adelante, si antiguamente teníamos que ir a visitar al cliente, hoy el e-commerce pasa a ser una salida, una alternativa importante para los nuevos modelos de negocio. Como decía la maestra Esther, esto ha impactado en todos los sistemas. Fíjense que el sistema de salud, como ha impactado en los sistemas de salud, hoy por hoy todos los sistemas de salud del mundo están buscando la posibilidad de cómo lograr una vacuna para este virus. Entonces, esto nos demuestra que si antes trabajábamos de manera especializada, de manera individual, como decía el doctor Alejandro, de manera egoísta, de manera sola, ya no, lo decía el doctor Montiel, de manera individual y egoísta, ya no. Ya tenemos que trabajar de manera colaborativa. Y es nuestro pensamiento, fíjense que la teoría nos dice que no son las estructuras, son los comportamientos que tenemos que cambiar. Por lo tanto, también están cambiando nuestras competencias. Aquellos que no sabíamos diseñar en una base de diseño, ya lo tenemos que hacer. Aquellos que no manejamos las redes, tenemos que hacerlo. Entonces, fíjense, ya no, esto está demandando nuevas competencias. No sé si con esto te aclaro, Claudia. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ok. Ahora nos toca la pregunta de Marco Antonio Hernández. Marco, ya te abro el micrófono. Listo. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a la doctora su participación. El tema es muy bueno para este tiempo que tenemos de pandemia a nivel internacional. Y el tema me llama la atención sobre todo porque dice incertidumbre. Yo creo que la palabra incertidumbre a veces nos causa desconfianza, a veces nos hace ver a los seres humanos como que no podemos hacer algo más. Sin embargo, yo creo que cambiaría la palabra incertidumbre por una oportunidad más. Creo que para muchas empresas, para muchas universidades, para muchas instituciones, es una opción de oportunidad para cambiar. Hablábamos mucho en el chat de los paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas que existen? En la educación, el paradigma es que un aula es donde se debe ir a aprender. Creo que el día de hoy, y por lo menos tenemos 10 años, donde ha cambiado esa forma de aprendizaje. Entonces creo que es un momento de oportunidad para poder romper esos paradigmas y cambiar el concepto de incertidumbre
por oportunidad. Ese será uno de mis comentarios y agradezco mucho a la doctora. Aló. Aló, Marco Antonio, agradecida por esa sugerencia, me parece excelente. Claro, se trata el tema de la incertidumbre porque tiene una fundamentación epistemológica y filosófica dentro de este enfoque que había que abordar desde la física, y obviamente partimos del principio de Heisenberg, del principio de la teoría de la mecánica cuántica, y que son elementos que son heredados y no los traemos a las ciencias sociales, están prestados a las ciencias sociales y a todas las áreas, inclusive la de la terapia, la psicología, la neurociencia, la neuroeducación también te está hablando de la visión, de una visión cuántica. Entonces, fíjense, esto hay que explicarlo porque hablamos de incertidumbre, porque nos estamos enlazando con el enfoque filosófico, pero te compro la idea porque es mucho más amigable, quizás de alguna manera lo podamos entender más. Fíjense que hay algo interesante en lo que está ocurriendo. Ya en enero de este año, el Foro Económico Mundial nos está diciendo que hay 7 habilidades que debe tener el gerente, y una de esas es debe manejar la complejidad. O sea que sí estamos dando pequeños pasos, Claudia, estamos dando pequeños pasos, pero sí se están dando. Y ya dentro de ese nuevo perfil del gerente se le está exigiendo que como habilidad maneje la complejidad. Entonces, la idea que propones te la compro completamente. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Igualmente, felicidades. Ahora le toca el turno a Óscar Sánchez Volante. Voy a darle espacio a su micrófono. Listo. Óscar, ahí está ya el micrófono abierto por si quiere participar. Bueno, mientras que nuestro amigo Óscar nos vuelve a pedir el turno de palabra, voy a hacerle el pase a Gandhi. Bueno. Listo. Bienvenida. Gracias. Quisiera preguntar, bueno, esta es una situación que tengo laboralmente. ¿Cómo podemos construir colectivamente dentro de las instituciones públicas y desde niveles operacionales solicitar esa flexibilidad que nos platica la maestra o la licenciada a los niveles de mando? ¿Cómo solicitar esa flexibilidad a los niveles de mando? Alesia, ¿estás ahí? Sí, sí. Ajá. Sí, aquí estoy. Gandhi, antemano te digo que tienes tremendo nombre, Gandhi. Gracias. La idea es la siguiente, ¿no? Estos fueron unos 4 tips que están dentro de una concepción paradigmática y dentro de una concepción filosófica. Aterrizar esto implica hablar de un modelo, hablar de formular una estrategia, hablar de hacer planes, hablar de generar acciones. Y estas acciones, es importante tu pregunta, estas acciones no pueden ser acciones lentas, tienen que ser acciones rápidas, de tratar de adaptarse y dejar de ser esa organización tradicional. Si bien es cierto, todos sabemos que los organismos públicos se deben a unos lineamientos de Estado, pero no está de más, recuerden lo que yo había dicho antes, que las estructuras no eran tanto lo importante, sino como el cambio de pensamiento y de comportamiento dentro de la organización. Ahora bien, hay algo bien importante que tienen las organizaciones, que es empoderar el conocimiento, empoderar la información a través de una intranet. Es interesante que ustedes puedan desarrollar una intranet y en esa intranet lograr trabajar la información, consolidar una información organizacional que les permita intercambiar permanentemente.
Eso no es una cosa de Estado, pero sí es un cambio de comportamiento, sí es una posibilidad de innovar dentro de procesos dentro de la organización. Yo no sé si con esto, Gandhi, pueda yo haber respondido lo que tú me dices, pero acuérdense que la gerencia de la incertidumbre está muy, muy ligada con la autoorganización, y la autoorganización está ligada con el conocerse a sí mismo, conocer la información que maneja, cómo empoderar esa información y volverlo conocimiento. Muchas gracias. Quiero darle el turno para ya ir cerrando a la licenciada Ivonne. Ivonne va a hacer un resumido de lo que nos queda en el chat. Y quisiera que antes que nos desconectáramos poder darle reconocimiento a Alesia por su participación de hoy. Listo, Ivonne. Bueno, pues algunas de las preguntas que se hicieron, el doctor Alejandro Brill comenta que todos los conceptos de la física y disciplinas afines, al tomar los conceptos de la física y disciplinas afines, también se ha de tomar los procedimientos de respuesta. Es decir, es posible contestar cuestiones cualitativas con paradigmas cuantitativos o viceversa. Esa fue una de las participaciones del doctor. Con pregunta. Alguien que está registrado como MyPC comenta, lo que debe de ser habitual en la organización es la reinvención de sus estrategias sin existencia de paradigma. También Aurora Sánchez comenta, ¿qué podemos hacer para que los profesores que no quieren romper paradigmas y que en este momento la situación de crisis se mantiene mantienen en la idea de una enseñanza presencial? Susana Armas quería preguntar, pero no escribió ninguna respuesta. Gandhi comentó cómo construir colectivamente en las instituciones públicas y desde qué niveles operacionales solicitar esa flexibilidad a los niveles de mando. Y finalmente, creo que hay otra, pero ahorita con Isabel Ortega dice, entiendo que la incertidumbre permite a una organización tomar prevenciones para cualquier imprevisto, ¿y eso la fortalece? Dar espacio a Susana, que está escribiendo por el chat que sí tiene su pregunta, para que ella entonces la haga directamente a la doctora Alesia y pueda hacer entonces Alesia una respuesta global al grupo de comentarios de Ivonne y a la pregunta de Susana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, creo que hubo ahí una confusión. Mi pregunta es, hay unos modelos internacionales que se basan para la gestión de los proyectos específicamente. Por ejemplo, puse en la pregunta el modelo Scrum. Ese modelo está basado en la flexibilidad hacia los cambios, que significa que podemos estar actualizando constantemente los objetivos y las metas. Aquí mi pregunta es, ¿cómo podemos integrar esa incertidumbre que estamos viviendo, por ejemplo, con la pandemia, pero también una incertidumbre general que pueda existir, que siempre existe en un proyecto, en un desarrollo de algún ejercicio o como fuera nuestra meta final? ¿Cómo podemos integrar esta incertidumbre dentro de los factores y sobre todo cómo podemos hacer una actualización de las metas y de los objetivos basados en las incertidumbres? Aló. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Tu pregunta, estoy tratando de alinear un poco todo lo que me dijiste, pero en relación a lo que se expresó en las preguntas anteriores que Ivonne leyó, más agregando la que tú estás señalando, todo implica romper un paradigma. Toda situación nueva, novedosa, incierta, turbulenta,
de incapacidad de poderlo asumir, nos hace romper un paradigma. Eso implica salirse de la zona de confort, de seguir teniendo pensamientos y valores como los que veníamos trayendo. Claro está, este proceso de incertidumbre no es recetario, esto es un proceso que hay que construir de cero y que empezando por tener esa mentalidad, como yo le digo, adaptativa, una mentalidad no rígida, una mentalidad flexible, pero ese de cómo lo debo hacer es propio de cada organización. Cada organización debe construir su propia realidad, porque antiguamente estamos pensando que esa certidumbre nos llevaba a entender a toda la sociedad. Veíamos a la sociedad como un gran experimento, como experimental, científica, que podíamos hacer test y diagnóstico y vamos a hacer investigación, nos vamos para un barrio y tomamos a las personas de esa comunidad y le hacíamos un test. Y ya para eso nosotros era el control de esa investigación. Aquí los términos cambian, los términos de la investigación social cambian y pasamos a tener lo que llamamos el orden y el desorden, en buscar dentro de nuestro desorden un orden natural, un orden que si bien se deba construir con los que integran la organización. No es una receta que yo digo, bueno, ya traje el plan estratégico y lo vamos a desarrollar dentro de la organización. No, es una construcción con todos los miembros que constituyen, los colaboradores que constituyen la organización y los que están fuera también. Como ya les dije, esa toma de decisiones de ese gerente para él debe ser importante, la más pequeña de las opiniones como las más elevadas, como aquellas que te generan personalidades. Entonces es importante que se sepa que esto está fuera de un paradigma lineal, que es un paradigma totalmente, vamos a decirlo, en desarrollo. Si bien, no sé si con esto, Susana, yo te estoy respondiendo. Digo, Alesia, porque se cerró el micrófono de Susana, déjame activarlo para que te dé respuesta y procedemos. Invito a la maestra María Esther, jefa de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Humanistas de la UNAM, para que podamos entregarte tu reconocimiento. Susana, tienes el micrófono abierto para puedas compartir con la doctora Alesia y bueno, procedemos al cierre del evento. Sí, gracias. Bueno, creo que en general coincido con la respuesta que gracias. Ok. Voy a compartir en este momento pantalla. Ahora hay formas diversas de poder entregar un reconocimiento y esta es una de ellas en el día de hoy para poder hacerle agradecimiento a la doctora Alesia Bolívar. Dejo ya un momento. Quiero poder ponerlo menos. Ok. Maestra María Esther. Muchas gracias. Ahora me lo pusiste más difícil, pero no hay problema. Aquí están los ojos. Aquí están los ojos. Va. Doctora Alesia Bolívar, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, una de las maneras que tiene nuestra universidad, y supongo que muchas más, de agradecer a todos nuestros ponentes, pues es a través de un reconocimiento. Que en muchas ocasiones creo que este tipo de reconocimiento tiene muchísimo más valor que, bueno, cualquier otra cosa. Desde México te mandamos un abrazo, desde la Universidad Nacional te mandamos un abrazo, desde nuestro señor director, el doctor Alfredo Cuellar, nuestro secretario general, el doctor Pac Montiel, por supuesto, nuestra anfitriona local, la doctora María Magdalena Sarrau. Y bueno, me voy a dar a la tarea de leer la constancia y ahí voy. Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a la doctora Alesia Bolívar por su participación como ponente en la videoconferencia 4 clases para generar la incertidumbre, realizada el 29 de abril del 2020. Por mi raza hablará el espíritu, firma nuestro secretario general, el doctor Francisco Montiel Sosa. Gracias infinitas. La UNAM Cuautitlán es tu casa. Gracias a todos por participar.
Bueno, ¿Aló? ¿Puedo Alesia, hablar? sí, con todo gusto. Bueno, no le puedo negar, maestra Esther, María Esther Monroy, jefa del Departamento de Ciencias, que estoy emocionada. He sido una enamorada de la UNAM desde Venezuela. He leído muchos artículos, investigaciones, y ha sido una de las universidades para mí referente para mis estudios. Y es para mí, yo me siento honrada, de verdad, que me hayan invitado y que usted, maestra, me haya dado ese reconocimiento. Debo agradecer este espacio, que también por iniciativa de la doctora Sarraute y del doctor Montiel, secretario de la universidad, me han podido dar, y espero haber cumplido con las expectativas de nuestros oyentes y de las personas que están integrando y participando de diferentes partes del mundo. Sé que hay gente de Costa Rica, Noruega, en cantidad de países que están integrados, y los llamo y los invito a desarrollar un nuevo paradigma, a desarrollar esas nuevas formas de pensar, y que ya tienen allí unas líneas bases, que no lo es todo, que ya no se está hablando todavía del modelo ni de las estrategias, pero esperemos que en otro encuentro podamos nosotros ahondar un poco más en el tema de las estrategias de la incertidumbre, para que les quede un poco más a las personas como Claudia, como Susana, el aterrizar un poco más el modelo de la gerencia de la incertidumbre. Espero haber cumplido con la meta en el día de hoy, y le agradezco, maestra Esther, María Esther, su gran invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Agradezco mucho a mi casa, que es la UNAM, que es la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Agradezco a las autoridades presentes, a la maestra María Esther, al doctor Montiel. También agradezco a los compañeros de Acatlán que nos acompañaron en el día de hoy, al doctor Alejandro Vir, también autoridad de esa facultad, al equipo de FES Cuautitlán que ha estado detrás de todo esto, como Claudia, como Ivonne, como Vanessa, como todo el equipo de prensa que está presente, Liliana y demás, porque creo que es sustantivo que para que esto pueda salir adelante, tiene que salir con todos juntos. Definitivamente lo que decías, Alesia, muy cierto, la sinergia de todo es lo que puede hacer que podamos hacer cosas diferentes. Agradezco la participación de los estudiantes, maestros y diversas personas que han estado en el día de hoy, y bueno, a la participación de estos 10 países que hoy tuvieron presente en esta actividad. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Quien se haya inscrito para el día de mañana, a la misma hora, a las 12 horas, hora México, con la conferencia, la videoconferencia del manejo de la ansiedad y del estrés en estos momentos de pandemia COVID-19 con la maestra Ivonne Carranza. Muchísimas gracias. Hasta mañana, quien nos toque vernos mañana.